a todos. Vamos a comenzar el examen de grado del candidato a maestro Moisés Omar León Pineda, que presenta los resultados de su tesis en este examen para optar por ese grado de maestro en ciencias en computación, con la tesis Algoritmos de teoría de la información para analizar redes genéticas e identificar genes principales en cáncer de seno. Pues adelante, Moisés, media hora de exposición. Los sinodales son el doctor Eduardo López Domínguez, investigador de aquí del Departamento de Computación, y el doctor Farid García Lamo, profesor de tiempo completo del Centro Huaín Texcoco de la Universidad Autónoma del Estado de México. Gracias. Adelante, bueno. Muchas gracias, doctor. Pues buenas tardes a todos, buenos días, perdón. A lo mejor puedes apagar la luz de allí. Creo que se apaga de ahí. Pero... Bueno, entonces después. Gracias. Bueno, buenos días, gracias a todos por estar aquí. Como ya lo mencionó el doctor, es la defensa para el examen de grado, con el trabajo titulado Algoritmos basados en teoría de la información para crear y analizar redes genéticas e identificar genes principales en cáncer de seno. Bien, este va a ser el contenido de la presentación. Vamos a abordar un poco de la introducción, estado del arte, los métodos y algoritmos para el análisis genérico. Vamos a discutir los resultados y, bueno, las conclusiones. Sabemos que el cáncer es un problema de salud pública a nivel global y en México. Tan solo en el año 2020, INEGI reportó alrededor de 100.000 muertes asociadas a cáncer. De estas, un 8% aproximadamente fueron por cáncer de seno, y la OMS en el mismo año reportó aproximadamente 2.3 millones de casos nuevos asociados a cáncer de mama. Si bien se sabe que es una enfermedad muy difícil de identificar, ya que es muy heterogénea y la provocan diferentes causas, uno de los trabajos muy importantes es el de Hallmarks of Cancer de Hanahan, que viene trabajando desde el año 2000, donde identifica diferentes patrones que se ven repetidos en diferentes tipos de cáncer. Esto también nos ha ayudado a identificar que algunas de estas alteraciones se ven o son por alteraciones en el genoma humano o mutaciones en las cadenas. Si bien las experimentaciones son de varios tipos, una de ellas son experimentaciones in vivo, que son en organismos vivos, otras son in vitro, que son a través de cajas de Petri. Las que han ayudado mucho en los últimos años son las experimentaciones en sílico, que son referentes a simulaciones computacionales, reducen costos en cuanto a tiempo y aparte son más baratas. Y otro de los principales beneficios que tiene este tipo de simulaciones es que no lidia con las trabas bioéticas o morales que muchas veces se ven expuestas, ya que pues, muchas personas están en contra de las experimentaciones en personas o en organismos vivos. Además que también se permiten hacer muchas simulaciones y propuestas para tratamientos. Por lo tanto, bueno, el problema que tenemos es la identificación de los genes principales en los tejidos del cáncer de mama. Como preguntas de investigación, lo que decimos ahora, bueno, las preguntas que nos hicimos fue qué tipos de algoritmos se pueden utilizar para la identificación del cáncer, cómo funcionan, cuáles son sus aportaciones y cuáles son sus limitaciones. Nos preguntamos si es posible identificar cuáles son los principales genes que están presentes en la formación del cáncer y cómo van variando estos genes de acuerdo al tipo de cáncer o el tejido que se esté estudiando. Otra pregunta es si existe información suficiente o capaz para poder desarrollar un algoritmo que pueda identificar la formación del cáncer. Y pues una de las más importantes es por qué es importante generar un algoritmo que ayude a modelar y simular esta parte del cáncer. Y bueno, si es posible.
Entonces, como propuesta de solución, se decidió resolver este problema aplicando algoritmos basados en teoría de la información y para que nos permitan crear redes genéticas para su análisis. Y por esto, bueno, esta teoría de la información lo que nos va a permitir es estudiar diferentes o grandes cantidades, volúmenes de información y poder extraer las principales componentes dentro de las redes genéticas del cáncer. El objetivo general es identificar los genes no relevantes en la formación del cáncer y su metástasis mediante técnicas estadísticas de análisis de redes genéticas a partir de información de biopsias de tejido de cáncer, tejido de tumor primario de cáncer, tejido libre de cáncer y de la primera metástasis del cáncer de mama. Estas biopsias, cabe mencionar, es importante que se tomaron las 90 muestras sobre primera metástasis de cáncer de mama en nodos linfáticos. Como objetivos específicos tenemos describir el estado del arte, obtener información sobre el cáncer proveniente de distintas bases de datos, desarrollamos e implementamos una metodología para la generación de las redes genéticas a partir de los datos de estas biopsias, se realiza un análisis estadístico con el fin de recopilar y organizar mejor la información y se identifican los nodos claves dentro de las redes genéticas. Bueno, como lo habíamos mencionado, existen diferentes métodos para la identificación de cáncer con diferentes técnicas computacionales como es el machine learning, el deep learning o la identificación de imágenes. Sin embargo, muchas de estas técnicas lo que no hacen es como que prevenir o lo hacen solamente cuando el cáncer ya está desarrollado. Por ejemplo, en algunas técnicas de análisis de imágenes, si el cáncer todavía no está bien desarrollado, pues es muy difícil de que lo identifique. Por el contrario, nosotros lo que estamos generando con el análisis de las redes genéticas podemos identificar si estos genes ya están expresados o se empiezan a expresar y lo que podría provocar un desarrollo de un tumor primario o incluso su metástasis. La teoría de la información, como lo venimos mencionando, fue desarrollada por Claude Shannon en la década de 1940 y nos ayuda a estudiar la información. Uno de los términos importantes en esta parte es la entropía y la información mutua, que es los términos en los que está basado el algoritmo. La entropía de Shannon está descrita por la siguiente ecuación, que es la constante de Boltzmann por la probabilidad de que S se encuentre en el estado I. Este S en el estado I significa si está un gen expresado o no dentro de la red. Y la entropía permite cuantificar la información mutua entre genes. Está expresada en su ecuación 2. Esta información mutua se va a ir calculando a pares de genes mediante el algoritmo de ARPANET, y lo que va a hacer es denotar la entropía conjunta de X o de Y. En este caso va a ser el gen 1 y el gen 2 y se va a ir variando dentro de los 22.000 genes del genoma. Las redes genéticas se centran en el desarrollo de técnicas y herramientas para comprender y analizar la complejidad y el impacto de las funciones biológicas. Algunos de los aspectos clave en el análisis de las redes genéticas que nos pueden dar es la misma construcción de las redes genéticas, el análisis topológico de estas redes, es lo que nos va a describir el funcionamiento o cómo están descritas estas redes, predicción de funciones genéticas y descubrimiento de módulos funcionales mediante las centralidades, o si existen nodos más conectados o grupos de nodos dentro de la red. El modelado dinámico, la simulación de redes, precisamente una vez que se tienen estas redes, pues se pueden simular y generar más redes. Y bueno, una técnica que también nos ayuda es la visualización y herramientas de análisis, ya que pues existen diferentes software, diferentes herramientas que nos ayudan a hacer este análisis en la visualización. Unos conceptos claves que necesitamos para entender lo que son las redes genéticas son los nodos y los enlaces. Los nodos dentro de las redes que vamos a elegir, dentro de las redes que generamos, son los genes que existen dentro de la red. Los enlaces es la conexión que existe entre estos genes. Vamos a definir el grado de un nodo, que va a ser cuántas conexiones tiene este gen dentro de la red genética.
bueno, es importante saber si tenemos redes dirigidas o no dirigidas. En este caso son redes no dirigidas, ya que no importa la dirección en la que se lleve a cabo la interacción, pero sí tenemos redes ponderadas. Estas redes ponderadas significa que el peso del enlace tiene un valor dentro de la red. Vamos a definir el coeficiente de clustering, que mide la tendencia de los nodos a formar grupos interconectados, y por ejemplo un alto coeficiente de clustering indica una mayor densidad de conexiones locales y comparación de una red aleatoria. Y por último, la distribución del grado, que nos va a describir cómo se distribuyen los grados de los nodos en la red. Pueden seguir distribuciones como la ley de potencia o alguna otra distribución. Bien, esta es la metodología que se siguió. Lo primero que utilizamos fue obtener y normalizar las bases de datos. Posterior a eso generamos las redes genéticas, se hizo un análisis estadístico de estas redes genéticas y por último se hizo el análisis y la interpretación de los resultados. La recopilación de los datos se hizo a través de diferentes bases de datos. Tenemos GEO, que es Gene Express Omnibus, de NCBI, de National Center of Biotechnology, y de GDCLP, que antes era el Atlas del cáncer. De aquí lo que extraemos básicamente son datos de biopsias de tejidos a través de sus matrices sus perfiles de expresión genética, perdón. Estas bases de datos son bastante grandes y sin embargo, bueno, obtienen mucha metadata, mucha información acerca de los tejidos, de las personas a las que se le hicieron y las técnicas mediante las cuales se ocuparon. Sin embargo, a lo que nosotros solamente nos importa es la obtención de estos perfiles de expresión genética. Estos perfiles de expresión genética se refiere a qué tan expresado está el gen dentro de ese tejido de biopsia. Existen diferentes técnicas para hacerse ese conteo, pero una de las más comunes es que se hace por luminiscencia y se va contabilizando. Ese proceso pues ya está hecho, y se genera o se plasma dentro de las bases de datos. Se hace una selección de características, como ya había mencionado, existe mucha metadata. Esta metadata viene siendo información que no nos es útil, entonces al último solamente extrajimos lo que son los perfiles, bueno, los transcritos por millón, o qué tan expresado está un gen dentro de esta red, y su nombre, su symbol. Otra cuestión que aquí es importante mencionar es que se desarrolló un diccionario. Este diccionario lo que nos va a hacer es, sin importar de dónde provenga la información, leemos lo que es el gene symbol o el nombre del gen y se va comparando con las diferentes bases de datos que tenemos a fin de solamente extraer aquellos que coincidan o que estén presentes en todas las bases de datos. De eso obtenemos la información que va a ser nuestra entrada para el algoritmo de la ACNE. Tenemos 97 muestras de tejidos sanos, 130 de tumor primario y 90 de primera metástasis en nodos linfáticos. Como había mencionado, el genoma se comprende alrededor de 21.000, 22.000 genes, y bueno, a la hora de crear el diccionario nos quedamos con 14.996 genes, que son los que están presentes en las diferentes bases de datos y que nos permite hacer el análisis de las redes de una manera más equitativa, o que al menos todos tengan la misma información. Para generar las redes genéticas o extraer las matrices de correlación genética, utilizamos el algoritmo ARAGNE, que está basado en la coexpresión de genes y utiliza la información de expresiones genéticas para identificar las conexiones. Se basa en la eliminación de interacciones espurias, que son las interacciones espurias, son aquellas que no son relevantes dentro de la red, y tienen un enfoque de inferencia de redes de la regulación genética. También utilizamos para el análisis molecular Gene Ontology, el cual es una herramienta de informática que lo que nos ayuda es identificar funciones moleculares, procesos biológicos, componentes celulares dentro de un conjunto de genes. Este Gene Ontology resulta relevante en nosotros, en nuestra identificación, ya que si se le mete un conjunto de genes nos puede decir a qué genes son los que, o a qué función se refiere. Sin embargo, una vez que nosotros realizamos el análisis de coexpresión entre pares de genes,
podemos identificar qué genes son los que existen o son más relevantes dentro de cierto tejido de cáncer. Por ejemplo, para el análisis con Gene Ontology, en cada tipo de tejido nosotros introdujimos aquellos genes que tuvieran mayor número de conexiones. Entonces, eso lo que nos da son componentes celulares, el cual describe las partes y estructuras subcelulares de un gen que está activo. Nos da procesos biológicos, lo cual representa las actividades y los eventos que este conjunto de genes tiene que ver con respecto a ellos mismos. Y bueno, la descripción molecular, el cual describe tareas y actividades específicas que realiza un gen dentro de una célula. Entonces vamos partiendo de lo general a lo específico. Bueno, como resultados, tenemos que, bueno, al obtener o introducir nuestras bases de datos dentro de ArcNet, la primera salida que nos dio fueron matrices muy grandes de 2.4 gigas con más de 110 millones de interacciones o pares de interacciones entre genes. Entonces, pues esta información no es manejable, ya que ni para abrir los archivos ni para graficarlo es manejable. Entonces lo que se decidió hacer fue aplicar un umbral de poda. Este umbral de poda, pues dependiendo de qué tan alto sea, pues va disminuyendo los pares de interacciones o las interacciones, los pares de genes que existen dentro de esa red. Como podemos ver, pues igual al analizar las redes vimos que la distribución manejaba una distribución de libre escala. Entonces, al generar esta poda, pues realmente quitamos información pues, que no era relevante. Esos son algunos. Y bueno, se hicieron dos análisis. Uno fue teniendo más o menos el mismo número de pares de genes y el otro fue aplicando el mismo umbral de poda. Entonces, pues tenemos que aplicando un umbral de poda, por ejemplo, de 0.35, dos de los tres tipos de tejido pues bajan mucho el número de interacciones. Pero pues se tenían que utilizar, si queríamos el mismo número de interacciones, teníamos que utilizar diferentes umbrales. Entonces se optó por utilizar el mismo umbral y pues ya como la mencioné, gracias a la distribución del grado que van siguiendo los genes, pues eso no nos afectó mucho. Una vez de que se aplicaban herramientas de análisis para las redes genéticas, pudimos extraer el grado promedio y el coeficiente de agrupamiento. Como podemos ver en los tejidos libres de cáncer y primera metástasis tenemos un grado alto y un coeficiente de agrupamiento alto, lo que se va a transmitir al tipo o cómo es que se generó la red. Y por ejemplo el tumor primario pues tuvo un grado promedio de número de conexiones más bajo y un coeficiente de agrupamiento también más bajo. En las figuras 9 y 10, pues bueno, en la figura 9 podemos ver la red genética asociada a la red libre de cáncer. Como podemos ver, pues es una red que está bien conexa, como lo había mencionado, tiene un coeficiente alto y tiene pocas islas o pocos genes que están alrededor de la más grande, lo que nos dice que pues es una red muy conexa, muy densamente conexa. Y en la figura 10 pues se puede ver la distribución del grado. Es una distribución de libre potencia. Esto lo que nos quiere decir es que existen pocos genes con un número muy alto de conexiones y muchos genes con unas conexiones muy bajas, número de conexiones muy bajas. Para la red de tejido con tumor primario en cáncer, como podemos ver, la red es un poquito menos densa, el coeficiente es menor, entonces la densidad de esta red también se ve que es un poquito menor y pues también tenemos como que más genes que están alrededor o que están desconexos y formando diferentes islas a comparación de la anterior. Y bueno, su distribución también es de libre escala. Y por último, la red genética de metástasis de cáncer de mama, de primera metástasis de cáncer de mama, era el coeficiente más alto y pues podemos ver que es una red muchísimo más densa. También la distribución del grado sigue siendo de libre escala. Los patrones en las redes, una vez que se identificaron los genes con mayor número de conexiones dentro de esta red, hicimos una comparación para ver qué genes son los que se expresan más o menos dentro de la red y cuál es su conectividad dentro de esta red. Como podemos ver, varios de los genes
que están presentes en la red de tejido libre de cáncer no se presentan en la red de primera metástasis. Esto pues viene siendo porque pues, muchos de los procesos que se generan en un tejido pues no están presentes o no son bajo las mismas condiciones que están en el otro tejido. Y lo mismo pasa con los otros dos tipos de tejido. Sin embargo, pues sí hay algunos genes, como los que están resaltados, que aparecen en estos tres tipos de tejido. Aunque pues el lugar dentro de la relación de aquellos que tienen de mayor a menor número de conexiones, pues es muchísimo menor, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que el que es el cuarto en la red de tumor primario, pues viene ocupando el puesto 10.587 dentro de la red de tejidos libre de cáncer. Y bueno, pasando a las funciones moleculares, se hizo un mapa de calor de acuerdo a las funciones que se identificaron con el conjunto de genes de mayor grado dentro de las redes, y pues nos dio este mapa de calor. Este mapa de calor es bastante interesante, ya que nos va diciendo qué funciones moleculares se están llevando a cabo dentro de cada, o dependiendo de cada tejido. Una que es bastante importante o bastante llamativa es la última, o la de transporte, actividad de transporte, que por ejemplo no se lleva a cabo dentro de las redes de tejido sano o libre de cáncer, pero pues sí está activa dentro de la metástasis. Entonces, bueno, aunque todas tienen actividad relacionada con la adherencia, conforme se va haciendo más específica esta función, van cambiando. Por ejemplo, en los procesos biológicos, pues podemos observar nuevamente que ya hay funciones características o que son asociadas solamente a un tipo de tejido. Por ejemplo, tenemos el proceso de reproducción, que solamente está expresado en las funciones en los tejidos de libre de cáncer. Y por otro lado, por ejemplo, las funciones asociadas a la localización o al movimiento están dentro de las de tumor primario y metástasis. Lo mismo pasa conforme vamos pasando de especificidad o de granularidad en las clases de proteínas, pues tenemos más tipos de proteínas y ya se va viendo un cambio dentro del mapa de calor dependiendo del tipo de tejido. Y para las vías de señalización pues ya es totalmente diferente, ¿no? Las fases de transcripción o células que tienen que ver con la transportación están solamente dentro de las funciones de los tejidos con primera metástasis del cáncer, y de inflamación o de respuesta del sistema están en las de libre de cáncer. Cabe mencionar aquí también que se toma como libre de cáncer, no lo dice específicamente, pero nosotros tratamos de deducirlo, que es tejido adyacente al tumor. O sea, a lo mejor y dentro de la biopsia no se ve que tenga cáncer, pero pues es adyacente. Entonces algunas de estas funciones pues, también son parecidas a de las que se presentan dentro del tumor primario. Bueno, tenemos los genes más importantes y dependiendo de su vía de señalización. Estas son para las que están libres de cáncer, no voy a detallar tanto en esta, las de tumor primario y las de primera metástasis. Y por último, pues estos son los genes que fueron más significativos o que tuvieron mayor importancia después de todo el análisis que generamos con el algoritmo. Bueno, como a manera de discusión, tenemos que la aplicación de estos algoritmos basados en teoría de la información, el análisis de redes genéticas han demostrado ser una herramienta eficaz para identificar cuáles son los genes principales en la formación del cáncer de seno. Nos permite cuantificar y correlacionar la información mutua entre los genes, además de procesar los datos de expresión genética, que pues muchas veces es información que existe ahí, que está ahí, pero que muchas veces no es procesable o no la pueden procesar. También, bueno, la teoría de la información nos brinda una base sólida para medir la información compartida entre los genes y su dependencia mutua. La identificación de los genes principales en el cáncer de seno o en la formación del cáncer de seno
También nos es de mucha ayuda, ya que pueden ayudarnos a generar nuevas líneas terapéuticas para combatir este tipo de enfermedades. Se puede obtener una visión más completa de la interacción entre los genes y su contribución a la enfermedad. Como ya lo había mencionado, pues hay aquellos genes que se expresan más o menos dentro de las redes y que tienen mayor número de conexiones y están asociados a funciones específicas. Y bueno, este enfoque o esta técnica supera las limitaciones de los enfoques convencionales del análisis de expresión genética, ya que esos análisis solamente se centran en la sobreexpresión de los genes o la regulación descendente de ellos, mientras nosotros lo que hicimos es generar un análisis más completo mediante la correlación entre estos pares de genes. Como conclusión, bueno, tenemos que los algoritmos basados en teoría de la información nos fueron de bastante ayuda. Lo que también nos ayudó bastante fue la creación de este diccionario, ya que si encontramos información de otras bases de datos, pues podemos aplicar este diccionario y, como les había mencionado, es generar un análisis más equilibrado y con la misma información sin importar de dónde provenga. Tenemos el grado de conexión, la distribución del grado y el coeficiente de agrupamiento son claves en el análisis de la topología de la red, ya que si solamente quedáramos hasta ahí en el análisis, nos puede decir cómo se está comportando esta red. El análisis de la estructura de las redes genéticas es por lo mismo, y la importancia de los genes clave en los tres tipos de tejido van a ir variando dependiendo del tipo de genes o del tipo de tejido que se va utilizando. Y bueno, el aporte de esta tesis es la metodología, que es crear las redes genéticas, identificar los nodos con mayor grado y correlación, y además pues esta metodología o esta metodología, este algoritmo ya es aplicable para cualquier tipo de cáncer. Y bueno, ya por último, como la comunicación de nuestros resultados, ya tenemos 3 artículos relacionados a este trabajo de tesis. El primero ya está publicado en IEEE Explore. El segundo se presentó en junio de este año en la MSPR, que es la Mexican Congress of Pattern Recognition, y obtuvimos el premio que da la IAPR a mejor artículo de la conferencia, lo que nos dio la oportunidad de extender este artículo y enviarlo a Pattern Recognition Letter, que ya es una revista indexada, y tenemos un preprint dentro de Applied Network Science, que también es una revista indexada. Además pues de la tesis, que como había mencionado es como que la base o el aporte para la idea con la que pudimos desarrollar las otras 3 publicaciones. Y bueno, eso es todo de mi parte, muchas gracias. Gracias, Moisés. Pues vamos a pasar a la sesión de preguntas. No sé si alguno de ustedes prefiere iniciar. Eduardo. Sí, okay. Sí, gracias. Bien, muchas gracias por la presentación. Ahí algunas cuestiones ahí me quedaron más dudas por la parte de no entrar tan a detalle, ¿no? Sí. Por ejemplo, en este tipo de trabajos, gran parte el tercero, ¿no? Es en el que te centraste tú, ¿no? Sí. Por ejemplo, mencionaste las ventajas que tendría, ¿no? Pero las desventajas comparadas contra las otras dos, ¿cuáles son? Bueno, yo creo que la principal desventaja es que no estamos, como son simulaciones, realmente no sabes si va a funcionar o no. Entonces yo creo que no es una desventaja, pero es un paso previo. O sea, lo que se podría hacer es generar simulaciones, ver con nuevos tratamientos, ver con nuevas investigaciones, bueno, estas simulaciones, y ya después de ahí escalarlo a tal vez un in vitro o un in vivo para validar que realmente esta simulación sea cierta. Porque como tal pues son simulaciones, entonces pues matemáticamente nos dicen que sí es cierta, pero necesitamos validarla todavía para poder aplicar pues en dianas terapéuticas novedosas. No sé si respondí la pregunta. Sí, ahí, bueno, esa es una parte interesante, ¿no? Que mencionabas en cierto punto las desventajas de las otras, pero con esto se contrapuntea un poquito, ¿no? Entiendo que esta más bien nos da un aproximado de lo que
podría ser en la práctica factible, ¿no? No hay que hacer, digamos que nos acerca más si no tuviéramos esto, tendríamos más tiempo en hacer en vitro o en vivo más cosas y hacer más modificaciones, ¿no? Entiendo que todavía acerca más a esa posibilidad para estar menos tiempo, a lo mejor menos recursos, etcétera, etcétera. Sí, lo que nos podría ahorrar es tiempo precisamente, generando diferentes simulaciones y por ejemplo ya una vez que tengas una simulación que a lo mejor y un n número de veces salió que es correcta o que es positiva, entonces sí ya la puedes escalar. Y luego como tal, pues necesita como que esa validación. Ah, ok. Bien. Es una duda que tenía. La otra es la parte de la cantidad de muestras, ¿no? Que sacaste, no sé si puedes poner la tablita para entrar, que metiste a Aracne, que creo que es el primer paso, ¿no? Ajá. Sí. Después de hacer este filtrado de las bases de datos que encontraste, ¿qué tanto puede validarse la cantidad? ¿Va a dar cierto nivel de resultados, como los que obtuviste? ¿Cómo manejaste esa parte de la información? Sí, de hecho, como lo mencioné, fueron varias partes. En las primeras teníamos, por eso se utilizaron diferentes bases de datos, porque el algoritmo Aracne como tal, los autores mencionan que entre mayor número de muestras es mejor porque se va acercando como que a un resultado más óptimo, pero que con 100 es suficiente, aproximadamente con un número cercano a 100 muestras es suficiente, y pues manejan perfiles de expresión genética, entonces por eso fue en lo que nosotros nos centramos, y también bueno, se normaliza esa información para poder, para que sea más parejo. Y pues que por ejemplo si una información viene de una base de datos, por ejemplo en el GEO solamente venía de primera metástasis de cáncer de seno en nodos linfáticos y pocas de tumor primario, pero no venía de tejido libre de cáncer, entonces tuvimos que acceder a otros tipos de bases de datos como la de GDSDP para extraer los tejidos que son libres de cáncer, que es de donde provienen todos ellos, y se combinan con los que están en tumor primario para llegar. Bueno, en este caso de tumor primario sobrepasamos las 100, pero en los otros dos nos quedamos muy cerquita de las 100. ¿No hubo alguna reproducción aleatoria o algo de la información ahí que metiste, no? No. De hecho, Aracne, bueno, hubo unas nuevas actualizaciones ya recientemente donde generan o hay un algoritmo parecido para generar precisamente muestras aleatorias y que puedas llegar como que a tus 100 muestras. Pero en este caso nosotros tomamos todas las muestras que vienen de biopsias. Ya, okay. Entonces que 100 es como que lo deseable. Sí, y entre más grande mejor, pero los autores mencionan que con 100 es suficiente. Al menos para nosotros, ok. Eso también me lleva así como que a preguntarme, por ejemplo, los resultados que estás obteniendo de los genes principales, todos los resultados que vas presentando cuando vas avanzando sobre las mismas correlaciones, etc. En ningún momento, por ejemplo, me sonó o vi algo relacionado al error que podrías estar teniendo, ¿no? Esa parte de obtener estos resultados, pero la precisión realmente es hasta este punto, ¿no? O el error que estoy manejando en ese tipo con base en los datos que estoy metiendo es tanto, ¿no? ¿Ahí qué podrías decirme de eso? ¿Qué tanto realmente de error o qué tanto de porcentaje de efectividad realmente se están validando con los resultados que estás obteniendo? Bueno, realmente el error como tal no lo calculamos, pero por eso se generó el análisis estadístico, que fue que reproducimos 100 veces el experimento para la simulación de las matrices de expresión genética. Entonces, en esas 100 veces realmente no hubo como que un cambio significativo, entonces el error realmente no lo cuantificamos por tanto, el error es de tanto, pero es mínimo. O sea, realmente de esas 100 veces que generamos la matriz, o sea, introducimos la matriz de perfil de expresión genética y que se desarrolló la red, es mínima, realmente es mínima, y bueno, eso lo podemos ver en la parte de cuando se cuantifican. Aquí, bueno, aquí no se nota mucho porque, bueno, son los genes que tienen mayor conectividad, pero por ejemplo, ya, aunque sean 100 simulaciones,
pues el grado total de los genes no siempre es como que 100 veces, o más bien el promedio no siempre es como que una centésima del grado total, porque sacamos el promedio de los genes. Entonces, pues realmente en ese sentido, pues el error que tenemos sí es mínimo. Pues sí, es que, por ejemplo, para mí es natural pensar, por ejemplo, en otros trabajos, el error es una referencia porque dices, bueno, si tengo tanto de error o tanto de precisión, es aceptable para lo que yo estoy haciendo, ¿no? O sea, no es necesario que estés 100% seguro de que estés, o 0% de error, ¿no? Entonces ahí la parte de decir si es mínimo o no, a lo mejor está en referencia con lo que estás haciendo, ¿no? Si es aceptable o no. En algún trabajo no se menciona algo de esto o comparado con los dos que se puede considerar aceptable en el área, en el contexto en el que estás. Bueno, es que muchas veces la parte de cuando se manejan errores o precisiones, cuando se entrenan redes genéticas, y en este caso pues nosotros es manejo de datos crudos totalmente, no hay ningún entrenamiento de ningún modelo, entonces pues sí, no, como que no generamos, o bueno, no hay mucha literatura que se parezca a lo que estamos desarrollando. Ya, ok. Y esta parte también el de poda, me llamó la atención el umbral de poda, ¿es esto, no? Sí. Eso también, ahí ¿cómo es que se determinó? ¿Hay ya una referencia sobre esto de decir 0, 0.1 hasta 0.5? Incluso dijiste no afecta mucho, ¿no? Algo así mencionaste sobre lo que se ponía acá, ¿no? ¿Cómo es que se determina este umbral y qué tanto realmente te impacta para los resultados que estás teniendo? Bueno, realmente, como lo había mencionado, lo que nos ayuda aquí, bueno, como tenemos una distribución de libre escala, que es que tenemos muchos genes con un número muy bajo de conexiones, entonces, por ejemplo, estas conexiones dentro de la red, pues están a lo mejor, dentro de toda la distribución. Entonces, como decía, son archivos muy grandes y se decide hacer este umbral de poda porque aquellas conexiones que sean muy bajas, pues realmente son conexiones que son indirectas o que no son totalmente correlacionadas o no son fuertes dentro de la red. Entonces, por eso que se decide ir subiendo, pues, de punto en uno en punto 1 para ir viendo hasta qué punto puede llegar a afectar o empieza a afectar información que es significante dentro de la red. Como digo, realmente no tenemos como que una metodología a seguir porque estamos como que innovando en ese sentido. Entonces como que no tenemos alguna parte de una referencia, un punto de referencia para decir, bueno, mira, este umbral de poda es aceptable, porque también dependiendo del tejido que se esté manejando o de la información que se obtenga, pues va a ser conforme va a ir afectando este umbral de poda. Entonces realmente fuimos a prueba de error, ensayo y error, y como digo, quisimos hacerlo, bueno, estos fueron los que aplicamos de 0.35 porque pues tenemos como que un porcentaje de toda la información que ya es manejable y que a la hora que hacemos la graficación y hacemos el análisis topológico nos dan resultados parecidos, o al menos los más significantes, que son los que realmente nos importan, son los que tienen mayor número de conexión y mayor conectividad, porque son los que nos dan mayor información de qué es lo que está sucediendo dentro del tejido. Ya. O sea que si esto lo llegáramos a paralizar o a tener suficiente poder de cómputo, pudieras trabajar con todo. Sí. ¿Consideras que se obtendrían otros resultados o similares? Bueno, yo creo que tendríamos un análisis más profundo, pero realmente yo creo que los genes significativos o los genes más importantes pues ya están, porque realmente no se perdieron dentro de la red. De hecho, el algoritmo de Arachnid ya lo utilizamos en la forma paralizada, que bueno, no paralizada sino multicore. Okay. Y ya por último, la parte de los genes más importantes, ahora eso me llamó la atención. ¿Estos? Ajá. Aquí sí te la pasaste así de, pues estos son, ¿no? Ahí valdría la pena que explicas un poquito más de detalle, ¿no? Sí, sobre todo, por ejemplo, en los que se consideran que son determinantes, si es que eso es posible decirlo, porque entiendo que esto ya involucra una parte médica, ¿no? Una parte, un ojo ya especializado, no todavía que no sea de computación, de decir esto es de los más importantes por esta razón, y ahí si
tuviste también el apoyo, la validación de alguien en esa área en específico, ¿no? Porque dijera, pues sí, los resultados son en ese sentido acordes a lo que se esperaría en la parte no sé, de cancerología o de esta área que estás manejando, ¿no? Sí, bueno, pues por esta parte, por el tiempo, realmente no, como que no podemos indagar en cada uno de los genes. La otra parte que menciona, sí tuvimos el apoyo del doctor Irving Martínez, que está aquí presente, es postdoctorante del doctor Matías, y pues él es especializado, trabaja con cáncer de melanoma en ratones. Entonces él como que fue el que nos dio la base, el sustento, que realmente pues, los resultados que estábamos obteniendo eran relevantes. Bueno, solamente por mencionar, por ejemplo, una de las partes que tienen que ver mucho con la respuesta del sistema inmunológico ante algún daño externo o algo que esté afectándolo, es las células inflamatorias, que es, por ejemplo, en este caso, MAP3K7, que nos está diciendo que una vía de señalización específica de este gen pues es la inflamación medida por la señalización. Entonces pues este gen pues nos está diciendo que realmente como que hay algo ahí que está generando inflamación dentro de este conjunto de genes. Esta otra parte es la angiogénesis, que es PAC3, que es igual un proceso que tiene que ver con procesos cancerígenos. Entonces, realmente si nos pusiéramos a indagar en cada uno de estos tipos de genes, pues nos llevaríamos más de 2 horas, ¿no? Pero sí, como le decía, muchos, por ejemplo, de los que están en la parte de la primera metástasis tienen que ver con transporte. Los que tienen en el libre de cáncer y en tumor primario tienen que ver todavía más como que de respuesta del sistema inmune, de inflamación, de transcripción, de metabolismo. Entonces, de toda esa parte, el que nos dio el apoyo fue el doctor Irving Martínez. Ya, perfecto. Muchas gracias por mí. Sería todo. Te agradezco las respuestas. Gran trabajo. Muchas gracias. Gracias. Ha sido muy completa tu presentación. Está interesante esto de los genes, bueno, la genética, ¿no? Mis preguntas son la primera sería, es que tú tomaste información ya de los genes, ¿no? O sea, de información ya previa, de tejido que ya está, digamos, como clasificado para estar libre de cáncer. Sí, bueno, Sí. Ahí lo que yo, no sé, especialmente duda, esa información del genoma es una parte del genoma o es todo el genoma del ser humano, porque entiendo que es una cadena muy larga, ¿no? La del ser humano. Entonces, aquí ya tomaste más bien el pedazo, el pedazo del genoma que ya está identificado que puede describir si el tejido tiene cáncer o no. Bueno, aquí lo que realmente se utilizan es que, como le mencionaba, son diferentes tipos para obtener la información. Uno de ellos se toma el pedacito de la biopsia y lo que le hacen es como que pasarle una cadena de RNA. Entonces, dependiendo de ese RNA, se van a empezar a transcribir los genes que están presentes dentro de estos tejidos. Entonces realmente ahí lo que se tiene, bueno, dependiendo de qué tan expresados estén estos genes o no en la biopsia, van a empezar a expresarse más. En el caso de las biopsias que nosotros obtuvimos, obtuvimos estos que se llaman los mirnas, que son las cadenas que vienen provenientes o que se expresan con cadenas de RNA. Entonces esas son las que nosotros analizamos. Y complementando con esa parte, las perfiles de expresión genética en GEO vienen con la identificación de la muestra, que son los nombres, viene la descripción de la muestra, que es sobre el tejido, las condiciones experimentales y todo eso, que es lo que estaba explicando, las plataformas de los microarrays, que son de los microarreglos, que es qué plataforma se está ocupando, y bueno, los valores de expresión, que es lo que nosotros ocupamos. Además de más información, ¿no? Como metadatos y otros datos relacionados a los experimentos que se están utilizando.
sea, entonces, digamos, no, o sea, no necesariamente tienen que procesar toda la No, red, sí, sino no. que ubican ya las, o sea, hay una forma de ubicar esos, Sí. los genes, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. Yo, bueno, aquí los resultados, a ver, sobre la, puedes poner la figura 12, por ejemplo, que representa las redes genéticas. Ahí, por ejemplo, no sé si podrías explicar mejor, o sea, cómo interpretar esa figura, ¿no? La 12. La 12. Bueno, como lo había mencionado, por ejemplo, no sé, creo que no se alcanza a ver que aquí hay muchos puntitos. Sí, bueno, Entonces, esto lo que nos quiere decir pues es que como el coeficiente de clustering es menor, pues es menor densa la red, o sea que existen algunos módulos que están que no están totalmente conexos, y esto pues también se da porque no graficamos como tal toda la red. Si pudiéramos graficar la matriz de correlación de los 2.4 gigas, nos daría una red totalmente conexa, ¿no? Pero como extraemos estos genes que son los de mayor importancia, entonces obtenemos esta red. Entonces ahí los puntos que están, digamos, en la periferia, sí, son conjuntos de genes que tienen gran importancia dentro de la red, pero que no necesariamente están conectados con todos los demás. O sea, que tienen, digamos, como menos información. No que tengan más información, sino que no tienen tantas conexiones como con los demás. O sea, el número de conexiones de ellos es menor y su centralidad también es menor. O sea, como que son módulos periféricos al central. Pero entonces también esos los utilizas para... Es información que es útil dentro del análisis, porque a lo mejor y uno de estos genes que están en la periferia podría ser algún gen importante dentro de otro tejido. Sí. Ahí era un poquito lo que preguntaba el doctor en una pregunta sobre el umbral de poda. Bueno, ya mencionaste que lo hiciste, pues, o sea, lo hiciste probando de forma experimental. Ahora, ahí sería un trabajo futuro, pero ¿tú cómo podrías optimizar ese valor? O sea, ¿qué información requerirías para optimizarlo? Yo creo que, bueno, va a depender de... bueno, aquí dependiendo de qué podamos tomarlo como optimización, sería como a lo mejor identificar el número total de pares de genes que existe dentro de una red y identificar pues un umbral que nos dé a lo mejor algún porcentaje de este número de pares, pero realmente pues va a ir cambiando dependiendo de cada tipo de tejido. Por ejemplo, estos son para tejidos de cáncer de mama, pero si lo utilizamos, no sé, para algún tejido de pulmón o de melanoma, pues la red va a ser diferente, porque van a entrar otros factores que bueno, no va a ser la misma red. Entonces yo creo que como que generar un óptimo o un umbral óptimo, pues yo creo que sería muy difícil por esta situación de que dependiendo de cada tejido, pues va a ir variando. Sí, y bueno, pues se puede ver aquí, ¿no? Que por ejemplo si dijéramos, no sé, a lo mejor el 0.5 es el óptimo, 0.3, pero pues va cambiando mucho el número de pares de genes que se analizan. Ahora, ¿podrías poner los mapas de calor? Sí. ¿Alguno en específico? Pues a ver, primero, yo entiendo, a ver si precisamente cuando estuve leyendo la tesis ahí me quedó la duda. O sea, entiendo que ahí, o sea, cada uno de esos son como bueno, son los genes, ¿no? Ahí los que anotaste ahí. No. ¿O qué son esos? Los que están, bueno, acá es qué tanta afinidad tienen el conjunto de genes a la función, en este caso, una función molecular. Es qué tanta afinidad tiene. O sea, no... Sí, aquí ya se metió el conjunto de genes, se analizó el conjunto de genes y fue el que nos arrojó este mapa de calor. De hecho, ahí como que nos entró, o bueno, en lo personal me entró una crisis existencial de si lo que estábamos haciendo realmente
pues tenía como que algún significado, porque pues ya hay programas o programas bioinformáticos que si le metes el conjunto de genes te da esto, ¿no? Pero realmente nosotros, bueno, ya después analizándolo, lo que llegamos a la conclusión es que los genes que estamos metiendo en Gene Ontology ya son genes, o bueno, ya es información procesada, ya tenemos aquellos genes que tienen mayor correlación, aquellos genes que tienen mayor número de conexiones, entonces no son genes que son tomados al azar de una muestra, sino ya son genes que son significativos dentro de una red y que se están analizando con el uso de esa tecnología, porque bueno, si introducimos los 22.000 genes, pues nos va a decir, no, pues tiene que ver con todas las funciones metabólicas de las personas. Y ahí la escala esa de 0 a 40, ¿qué unidades son? Bueno, esa es la afinidad que la verdad se generó con el programa, que nos genera y va como que tomando cierto rango de acuerdo a qué tan afines sean a la función en sí. Entonces, por ejemplo, ahí... Sí, el que es más afín está más expresado. Más, sí. oscuro, ¿no? Sí. Entonces entiendo, por ejemplo, a ver, el binding. Sí, el binding, que son de adherencia, todas los tres tipos de conjuntos de genes tienen funciones moleculares que están asociadas a adherencia, pero como había mencionado, por ejemplo, la parte de metástasis es el único que tiene con actividad de transporte. Y bueno, el tumor primario tiene, pero pues se ve que es muy poco, ¿no? Muy leve. Igual de traslación, de actividad regulatoria de traslación, también solamente está presente en las funciones de metástasis. Bueno, ya por último, ¿puedes poner la lámina que pusiste la ecuación 2? Con esto, ¿con qué calculas aquí la afinidad? No, la información mutua entre pares de genes, ahí con ayuda de la entropía, así es como se va generando dentro del algoritmo de Gardner. Pero ahí, bueno, precisamente yo igual he utilizado esta función precisamente para comparar, bueno, es una métrica que igual se utiliza en el tratamiento de imágenes, para comparar para segmentación de imágenes, ¿no? Tú segmentas la imagen contra una que ya haces de referencia, ¿no? Comparas a qué tanto se hizo qué tan exitosa es la segmentación. Pero en este caso, digamos, es una segmentación, bueno, se hace, digamos, supervisado, esta es una referencia. Entonces aquí, ¿cómo comparas no me queda claro, cómo haces esa información mutua entre los datos? ¿Vamos a ver alguna referencia? Se va generando de acuerdo se va comparando con las mismas información mutua que va generando de acuerdo a los pares de genes. De hecho, la que ocupa específicamente a Gardner es esta parte, que bueno, al final viene siendo con información mutua, pero aquí lo que va generando es, genera la transpuesta de la matriz y va calculando la información mutua, y pues aquella que va siendo menor, el mismo algoritmo las va desechando porque los va tomando como interacciones indirectas. Y ahora, bueno, ya como última pregunta ahí, precisamente respecto a esa métrica, ¿no? No sé si ahí se puede utilizar como la correlación, no sé si se pueda servir de algo o no. Porque bueno, sí es variación de información, pero la correlación pues igual sirve para, pues eso, ¿no? Que tan relacionadas están las variables, ¿no? Bueno, sí, lo que se ocupa es la correlación mutua, le voy a dar, no es valorado, se podría generar como un trabajo futuro, aplicar algún otro tipo de correlación. Sí. Muchas gracias. Gracias, doctor Javier. Bueno, pues yo creo que los colegas tienen mucha razón en las preguntas que formulan respecto a, por ejemplo, coincidieron ambos en cómo saber qué tan preciso es lo que estás haciendo, y si se ve complementariamente es qué tanto error tiene
y si ese margen de error es significativo o no. Sí. Entonces, tú mencionabas por qué tal precisión no se había presentado aquí. A ver, ¿puedes volver a responder? La parte del error, pues, bueno, como lo había mencionado, pues realmente como se manejan datos crudos y luego generamos la parte del análisis estadístico, generando, bueno, se generaron 100 simulaciones y los resultados pues no variaron a la hora de que sacamos el promedio o el promedio del grado, pues no fue diferente o no sé, no varió mucho si lo hubiera multiplicado por 100, pues sí nos está dando números cerrados, ¿no? Entonces como que no hubo mucha variación en ese sentido. ¿Hay trabajos previos que sí contengan esta precisión del error en este tipo de análisis? No he encontrado realmente como tal. Nosotros la literatura que tenemos para el análisis, o bueno, para el trabajo que estamos haciendo, pues realmente es, por no decir nula, es muy poca, no tenemos como que grandes referencias, entonces es una metodología y un análisis que estamos implementando y que se está innovando. De hecho, yo creo que este análisis fue el que nos dio la premiación en esta conferencia, ya que pues a muchos colegas de México y de diferentes partes del mundo les pareció bastante interesante hacer este tipo de análisis que a lo mejor muchas veces se centra solamente en imágenes o en entrenamiento de redes neuronales porque es como que lo clásico, ¿no? Pero el manejo de datos duros o el manejo de datos crudos para generar ese tipo de análisis, pues creo que fue lo que nos dio precisamente ese premio, porque es bastante innovador. De acuerdo. Ahora, a ver, el tema de la entropía, que es también lo que mencionó el doctor Pali. A ver, en términos así sencillitos, ¿qué es la entropía y cómo se está utilizando aquí para poder encontrar esa correlación que ahora lo mencionaba el Sí, bueno, la entropía proviene del término de la física clásica, la física, que es aquella energía que se ocupa o que se pierde, por así decirlo, cuando se genera un trabajo. En la teoría de la información, Shannon hace un análogo parecido a la entropía de la física, termodinámica, pero lo aplica a la teoría de la información. Entonces es como que aquella información que como que se pierde a la hora de generar alguna... Sí, a la hora de obtener, o que esa información que pues se va como que perdiendo por ese sentido, o que... sí. O sea, ¿la entropía mide la información útil o la que ya no es útil? La que ya no es útil. Exacto, así como la entropía es energía que ya no sirve para hacer trabajo. Sí. O sea, en la física la energía es aquello que es útil para hacer un trabajo, para producir un resultado. Y la entropía es la energía que ya no es útil. Sí, sí, sí. Entonces, adaptado aquí a teoría de la información, pues la entropía te ayuda a medir la información que ya no es útil. Que ya no es útil y nos quedamos con aquella que sí. Entonces, digamos, a menor entropía, pues quiere decir que efectivamente es esa información que ya no es relevante. Y entonces efectivamente te ayuda a hacer una correlación más amplia que la correlación típica lineal. Así es. Entre variables. Sí. En este caso, ¿cuáles son las variables que se están relacionando? Los genes. Los genes. Es que eso, en muchas ocasiones ahora que comentabas, como que no le ponías el sustantivo a la oración. Okay. Entonces, allí esto es algo que quizá a veces eso se hacía perder un poco la precisión en lo que estabas presentando. Ahora, también comentaban los colegas, y yo pienso que muy atinadamente, es desde el punto de vista del uso de la computación aquí, este trabajo lo hubieras podido sacar unas
conclusiones que has presentado sin apoyo computacional? Y en tal caso, de manera resumida, ¿cuál es el uso esencial que hiciste de la computación para obtener estas conclusiones? Bueno, como lo hemos mencionado, directamente pues no se podrían obtener este tipo de resultados porque es un análisis profundo, un análisis correlacional entre matrices de perfiles de expresión genética que pues realmente el doctor Irving cuando llegó se vio bastante, bueno, se asombró bastante de ver los resultados que estábamos obteniendo porque pues por medio de estas herramientas computacionales podemos hacer análisis que a lo mejor biológicamente o experimentalmente pues no, como que no se podrían ver claramente. Entonces yo creo que es como que el principal aporte y eso, ¿no? Como que ver cuáles son los genes que se empiezan a expresar más o menos en cierto tipo de tejidos para hacer esa transición de fase entre tipos de cáncer, porque lo que existe actualmente a nivel en biología clásica o en biología molecular, casi todo se queda a nivel de proteínas. Entonces aquí nosotros como que la granularidad es mayor y bueno menor más bien, y llegamos a nivel de genes, nivel genético, porque lo que está actualmente en artículos o bueno, publicaciones, casi todo se queda a nivel proteico. Ahora, y entonces retomando otra vez la pregunta de los colegas, la figurita de la red, por favor, allí, o sea, entonces digamos, de nuevo, la misma pregunta que hizo el doctor Pali, ¿qué quiere decir los puntitos que están en la periferia de la red central? Pues son genes que, bueno, al final están expresados dentro de este tipo de tejido, pero pues que no tienen como que una mayor conectividad, mucha conectividad con otros genes. Ajá, ¿y luego? Entonces, pues son genes que a lo mejor tienen conexiones pesadas o una correlación importante, pero entre ellos mismos, pero no se correlacionan directamente con todo el resto de los tejidos, del tejido, o bueno, de los genes dentro del tejido. Eso en el caso del tumor primario. Sí. ¿Cómo está en los otros dos casos? Por ejemplo, en los otros dos casos pues ya son en redes que son más densas, que están más conexas. Por ejemplo, en este caso pues podemos ver que aunque hay genes que están en la periferia, pero al final se conectan o se conectan con todos los que están dentro de la red. A lo mejor este gen tiene un poquito menos de conexiones, pero al final sí se conecta o está conectado con los genes principales. Y entonces, en estas dos redes, ¿cuál de las dos redes pudiera decirse que es de mundo pequeño y cuál no? ¿O las dos son de mundo pequeño? Estadístico obtenemos que las demás redes ya no fueron totalmente conexas. Entonces no se pueden considerar redes de mundo pequeño porque no están totalmente conexas y esa es una condición que necesitamos para que sean consideradas de mundo pequeño. Pero entonces, digamos, aquí, vámonos otra vez a las imágenes de las redes, porque pienso que eso es algo importante para responder las preguntas que están haciendo los colegas y que de hecho no las respondimos bien todavía hasta ahora, pero que tendremos que responder. Por ejemplo, aquí, entre esta red y la siguiente, así a simple vista, ¿cuál se acercaría más a una red de mundo pequeño? La segunda. Esta, ¿verdad? Sí. Esta, pues, porque están mucho más están mucho más conectados. Muy denso, ¿no? Entonces se ve que los caminos entre los pares de nodos son muy cortos. Así es. Muy cortos. Entonces yo creo que eso incluso se puede cuantificar, pues ahí se tienen ya los datos. Sí, es cosa de hacerlo y fácil. Sí, yo creo que realmente como tal una condición es que sea totalmente conexa. Si nuestras redes no son totalmente conexas, entonces a lo mejor si eliminamos aquellos nodos que están fuera de la red o fuera del que está del centro o del clúster, el principal, a lo mejor se pueda medir. Ahora, y si eliminas esos, ¿estás quitando información esencial para las conclusiones o no? Pues yo consideraría que no que tenemos información muy relevante. O sea, son genes que tienen mucha correlación, pero entre ellos mismos. Entonces, pero que no afectan directamente al otro conjunto de genes que están totalmente conexos. Entonces, a lo mejor podrían ser funciones biológicas que son independientes al proceso de cáncer.
porque realmente pues, ya serían como otro tipo de procesos que tienen que ver con el metabolismo propio y no esencialmente con el cáncer. Pero entonces, si te fijas, o sea, por ejemplo, dices que hay oportunidad de mandar un documento más amplio, que tomó como base el que presentaste en esta conferencia donde se ganó ese premio, pero entonces en ese algo que hay que responder muy bien es las preguntas que aquí se han formulado, que efectivamente tiene que ver con, oye, bien, o sea, metodológicamente es interesante lo que has propuesto, pero, a ver, amarra un poco más los cabos, porque todavía se ven sueltos, ¿no? O sea, ¿qué tanto nivel de precisión y de error tiene o se puede cuantificar de lo que has presentado? Porque eso, pues, en nuestra área es algo deseable. Y está bien si estás caminando en un territorio nuevo, inédito, de acuerdo, pero pareciera, a juzgar por la pregunta que hacen los colegas, nosotros mismos nos damos cuenta que se pudiera avanzar en hacer esas precisiones. Sí. Con el tiempo y la calma necesario, pero que se tienen los materiales para poderlo hacer. Ahora, una última pregunta ya para no cansar más, que hace hambre además, es ¿qué paralelismo puedes encontrar tú entre el problema biológico que presentaste aquí y un problema computacional? Paralelismo se refiere... Sí, similitudes. Digamos, ¿hay algo en común en esos problemas biológicos y problemas que hay en cómputo, por ejemplo, de alto desempeño, en cómputo distribuido? Y por cierto, ahí tú dijiste que no era distribuible, sino que era multicore. Sí. Y entonces la pregunta es, ¿lo multicore no es algo ya distribuido o paralelizado? Pues dependiendo del contexto que estoy utilizando, pero esencialmente no es lo mismo. Bueno, no es lo mismo, pero sí es parecido, pero algunas personas son muy, muy duras en ese sentido. Entonces no es lo mismo decir que es multicore, que es concurrente, que es paralelo, porque son diferentes, diferentes... Para los expertos ahí hay diferencias sutiles, sí, que hay que atender. Ajá. ¿No? Y bueno, pues sí, pues realmente con las cuestiones biológicas, pues se puede ver pues toda esta parte del análisis y cómo generar precisamente este tipo de modelos. Yo creo que es bastante interesante. Yo no creo que haya como... Pues sí, se va paralizando, se van mimetizando estas partes, pero pues no sé como tal si sea el mismo o los mismos resultados biológicos con los computacionales, sí se asemejan. O sea, sí tenemos información que es manejable, que es comprobable y que podemos validar con experimentos biológicos. Colegas, ¿alguna pregunta más? Pues yo sí, ahorita a partir de lo... A ver, sí, adelante. Precisamente para esto, nada más una última, perdón por prolongar lo del hambre, pero sí. Lo de los genes más importantes, por ejemplo, ahí, esa tabla igual me llamó mucho la atención, y ahorita que con toda la discusión que se generó, también me surgió la duda de, en otros trabajos, no solo exclusivamente en el terreno de ciencias computacionales, ¿se ha llegado a la misma conclusión en algunos? Sí, de hecho, por ahí el doctor Irving, no sé si por ahí quieras hacer algún comentario. No, pero o sea, es que sí existen bastantes genes. Por ejemplo, él cuando llegó me dijo, oye, identifícame este gen, y ya lo buscaba dentro de la red, y digo, sí, tiene un nivel alto. Dice, es que, a ver, ahora te doy otro gen, y ya lo buscaba, y dice, no, pues es que mira, y precisamente, ¿no? Esta parte tiene que ver con funciones de transporte, esta parte tiene que ver con funciones de metabolismo, esta parte tiene que ver con procesos inflamatorios, esta parte tiene que ver con permeabilidad de las funciones transmembranales. Entonces realmente sí, como que estos genes
pues ya están identificados en artículos. Sí, ya hay artículos que dicen por ejemplo SAL3 o FGA en la formación del cáncer o asociado a cáncer. Entonces sí, estos genes como tal, sí ya al final, sí ya están identificados como genes que tienen que ver con el cáncer. Sí, me preguntaba más en el sentido de que pues, eso es una especie también de validación que está haciendo bien y que también sirve con aquellos que no están siendo nombrados, el poder decir, bueno, a este está saliendo aquí en nuestro estudio y de alguna manera está contribuyendo a identificar otras cosas, ¿no? Pero pues bueno, la pregunta va para ti. Nada más era el comentario, ¿no? Pero bien, hasta ahí. Excelente. Sí, efectivamente, por ejemplo, la última parte, los mapas de calor y la herramienta de Gene Ontology que se utilizó para identificar los mapas de calor de funciones moleculares, de procesos biológicos, pues nosotros lo ignorábamos. El que nos sugirió fue precisamente el doctor Henry, que a mí, pues digo, si alguien quiere preguntar del público, por supuesto que pueden hacerlo. A ver, Elena, por favor. Maestra Elena. Sí, muchas felicidades, Moy. También es la primera vez que veo tu trabajo, por eso quise venir. Y sí, Gracias. exactamente, todos los genes, o muchos de los genes que mostraste, hacen conexión con lo que trabajamos, por ejemplo, en mi caso, con cáncer de ovario. En la cuestión de metástasis, las células generan una menor actividad metabólica y mayor angiogénesis. Y pensando en lo que conocemos nosotros en metástasis en primaria, me surgió la pregunta con respecto a lo que te comentó el doctor Matías de las redes genéticas, de los nódulos que estaban alejados en el tumor primario. Esos nodos, te preguntaría ahí, ¿los genes que están en los nodos alejados están igual en las mismas condiciones, en los otros dos condiciones, tejido libre de cáncer y tejido metastásico? No, son genes diferentes. Diferentes, solamente exclusivos del tumor primario. Sí, por ejemplo, aquí se puede ver en esta tabla. Ajá. Es lo que mencionaba, ¿no? A lo mejor el primer lugar, que es el gen que tiene mayor conectividad dentro de la red libre de cáncer, pues baja hasta el lugar 815 dentro de la red de tumor primario y baja todavía muchísimo más al lugar 2760 en la de primera metástasis. Entonces tiene menor número de conexiones dentro de la red. O sea, conforme, dependiendo del tipo de tejido, conforme va cambiando. Y por ejemplo, no sé, como es una distribución de libre escala, también lo que va haciendo es que, por ejemplo, el tumor con mayor número de conexiones a lo mejor tiene unas 5.000 o 6.000 conexiones, pero ya, por ejemplo, bajando al lugar 100, ya solamente tiene 100 o 200. Entonces, al ser de libre escala, pues entre menor sea el lugar que tiene dentro de la red, menor es el número de conexiones. Ok, basándonos en eso, viendo lo del doctor Matías, que dice que qué tanto afectará quitar esos nódulos externos, a mí me llama la atención porque entonces esos nodos externos o esos genes que están en esos nodos externos pueden funcionar como la huella diferencial que hay entre las otras dos condiciones. Y no sé, sería cuestión de analizarlos uno por uno, pero pues a lo mejor eso sería la cuestión diferencial entre cada uno, y de ahí a lo mejor se pueden sacar huellas o firmas moleculares para poderlas validar ya a nivel biológico, ese punto diferencial entre las tres condiciones. Por eso preguntaba si el mismo gen están diferentes en las tres. Entonces eso es lo que cambia entre la metástasis y, por ejemplo, y el tumor primario. Creo que eso es lo importante de ahí. Muchas felicidades, porque estos son modelos matemáticos que nosotros comúnmente no los vemos y que pueden ser fácilmente traspolables a otros tipos de cáncer, como cáncer de ovario. Sí, de hecho, la metodología y el algoritmo, como lo he mencionado, ya es para cualquier tipo de cáncer. Ya. Si tenemos los perfiles de expresión genética, se introducen dentro del algoritmo y se puede generar este análisis para ya cualquier tipo de cáncer. Ya está el flujo de trabajo bien establecido y está bien probado. Generar firmas para poderlas validar específicamente. Sí, es muy escalable. ¿In vitro o in vivo? Queremos ver ese ratoncito
desarrolla la enfermedad o no, si quitarle el que funciona o no. Y generalmente hacemos preguntas y aunque ha sido útil, la verdad es que sí hay un gap, sí hay una deficiencia en encontrar una firma molecular, una firma genética específica para cada tipo de cáncer. Y parte de la respuesta puede ser porque no hemos podido encontrar la forma correcta o profunda de analizar los datos, y este acercamiento para nosotros es muy interesante. Ahora, justo con el comentario de Elena, tienes yo creo que veo dos comportamientos distintos. Primero es el central, de esos nodos que tienes ahí muy abundantes, que tienen muchas conexiones en sí y que pareciera biológicamente hablando que si un gen interacciona muchas veces con otros genes o con otras proteínas es más relevante. Pero biológicamente hablando también está el otro abordaje, que justo es esas redes que aunque están en la periferia, si son distintivas entre un tipo de cáncer y otro, también dan información relevante. Porque la abundancia no necesariamente se relaciona con la importancia en el sentido biológico. En la biología muchos de los genes son redundantes, de alguna manera, pues y lo pongo entre comillas porque sí tienen funciones específicas. Pero entonces tal vez alguna de las interacciones pequeñitas que encuentras en las periferias también tienen funciones relevantes en cáncer y pueden ser útiles para analizar. Entonces definitivamente este abordaje es